Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcos Chinchilla, soy vecino de Villa 20. Nací acá, gran parte de mi vida la viví acá, salvo algunos años que viví fuera del país o en provincia, pero la mayor parte de mi vida la viví acá en Villa 20. Soy profesor de golf, entre otras cosas, trabajo en un centro de salud como promotor de salud y estoy participando activamente en un espacio que justamente se llama Espacio los Jueves, que hace ya 18 años que viene transitando la lucha acá por el tema del hábitat, la vivienda, el hospital para Lugano, bueno, que actualmente es el Cecilia Grierson, y otras cuestiones que hacen a la vida de Villa 20. Bien, cuando comenzó la dictadura yo apenas no llegaba a los 2 años. Yo nací el 1 de septiembre del 74, o sea, en marzo del 76 tenía 1 año y medio aproximadamente. Y bueno, tengo algunos recuerdos de ella, de cosas que sucedieron cuando yo ya tenía memoria. Recuerdo que yo me atendía en el viejo centro de salud que está en la parte alta del barrio y la dictadura lo cerró. No solamente lo cerró, sino que allí instaló la oficina de erradicación de villas que dependía de la Comisión Municipal de la Vivienda, ¿no? Que en vez de hacer viviendas derribaban viviendas, y sobre ese lugar se estacionaban las topadoras, las palas mecánicas con las cuales derribaban las casas, y a la vuelta estaba una posta de La Montada, los cuales también iban a intimar a los vecinos para que dejaran las casas y todo eso. Y recuerdo que me acercaba a ese lugar porque había caballos, entonces yo iba y les daba de comer a los caballos y todo eso. Vivía a la vuelta prácticamente de ese centro de salud o de esa posta de Montada, a 30 metros, 40 metros. Y después ya cuando termine la dictadura, pero vamos a hablar un poco más de eso, abandonaron el lugar y quedó una gorrita de militar ahí en el pasto. Fui, la levanté y la llevé a casa. Y mi vieja me dice, ¿dónde sacaste eso? De allá, no, andá a llevarlo por allá. Así que fui y la tiré ahí donde la había encontrado. La verdad que no era un tema de diálogo en la casa, pero yo cuando mis primeros años tenía todo el pasillo donde vivía cubierto por viviendas, y con el correr de esos años de la dictadura fueron desapareciendo viviendas, las tiraban abajo y no sabía por qué. Sinceramente no sabía por qué, pero de lo que era todo un vecindario completo quedaron solo algunas casas, ¿no? Y después en lo que habían casas, después se formaron tipo bosques, junglas, plantas, donde eran pozos ciegos, ya la lluvia hacía como estanques, ahí yo cazaba ranas. Bueno, tengo un montón de historia que puedo contar con respecto a ese periodo de mi infancia, pero donde yo vivía, mi casa era como un PH. Cuando vos entrabas al lugar, estaba primero mi casa, después la casa de los Taborda y al fondo 2 piezas donde vivía un muchacho en una y un matrimonio en la otra, y a esas 2 casas de atrás las tiraron abajo. En cambio, a la familia Taborda y a nuestras la dejaron en pie porque estábamos asociados a la cooperativa, creo que era 23 de febrero o 26 de febrero, que estaba antes ahí al frente de la canchita de los huérfanos. La cooperativa había comprado tierras, estaban edificando casas en la zona de La Ferrere, en un lugar que se conoce como Las Juanitas. Entonces también recuerdo siendo muy chico que me iba a ese lugar donde se juntaban las personas mayores los sábados, cargaban en camiones sus herramientas, carretillas, palas, baldes, y se iban a trabajar esa tierra. Entonces todas las personas que estaban dentro de la cooperativa, la policía o los militares no derribaban las casas hasta que terminaran aquellas casas, ¿no? Y podían vivir allá. Pero tenían que estar al día. Y un vecino me contó esto, que los padres se habían separado en ese tiempo y el padre le pasaba plata a la madre para que pagara la cuota de la cooperativa. La madre no sé por qué motivo no pudo pagar. Vinieron los militares y como no tenía al día las cuotas de la cooperativa, le tiraron abajo la casa. Y eso era justo pegado al lado de mi casa, una casa prefabricada, que tengo memoria de esa casa, estar ahí, y después que no estuviera más. Estaban vecinos del barrio, se hacían las reuniones en la casa de don Hilarión Alba, que la hermana todavía está viva, vive a la vuelta de ese lugar. Él era oriundo de Jujuy. Y otra particularidad que tenía él, que en ese tiempo, ya que se ha centrado ya la democracia, hacían para Navidad, hacían como un pesebre,
y hacer adorar a los chicos bailes tradicionales ya de Jujuy, y bueno, participábamos, me acuerdo de eso, pero eso me parece que ya era dentro de la democracia. En la última etapa de la comisión de demandantes participó un vecino que falleció hace 4 años ya, un vecino muy querido, Rafa, que es un vecino que activó muchísimo, más que todo, en la primera década del 80. Él fue radicado de la Villa 31 en el 79, 78, y lo trajeron acá, a Villa 20. Lo dejaron al pie de la avenida Escalada del Terraplén, a él y otros vecinos más, y después arrancó la erradicación en Villa 20. O sea, primero fue erradicado de la 31 y después vino para acá, y acá, bueno, se fue quedando así en algunos espacios y finalmente se quedó, y después fue uno de los que más propulsó nuevamente el encuentro de los vecinos en torno al viejo centro de salud, que después la dictadura lo dejó vacío. Empezaron a acondicionar ese lugar para que volviera a funcionar como espacio de salud o como salita, como que había sido. Bueno, esa historia se entrelaza con el centro de salud acá que tenemos, ¿no? Porque es una continuación esto de aquello. Me contó que conoció a varios referentes, a Salvador Herrera, a Juan Simes, creo que le decían el Flaco Villar de la 21-24, a Teófilo Tapia de la 31, y otros más que no recuerdo ahora. Pero bueno, eran un grupo que yo sabía que habían litigado contra el gobierno para que se terminara con la erradicación, y bueno, como que consiguieron eso. Sí, Arnaldo Rafael Videla, oriundo de Mendoza también él. Nada que ver con el otro Videla, este era Videla el Bueno, o Rafa el Bueno. Nada, un tipazo él. ¿Saben qué? Tengo ahí arriba un documento histórico de cómo se te iba a llevar adelante la erradicación. El documento este lo rescató él de ese tiempo que se pusieron a acondicionar ese lugar. Era el documento firmado a manuscrito por el oficial encargado de la erradicación de Villa 20. ¿Cómo se iba a llevar a cabo la erradicación? El plan de erradicación de la villa, de acá, de esta villa y de las 6, que es Sildañas. Los 5 artículos, que cómo se iba a llevar a cabo, quién lo mandaba, todo eso. Está muy bueno, muy interesante. Bien, hasta el año 84 se podría decir de que las familias no volvían, ya había terminado la dictadura, pero había mucho temor, inclusive me contaron gente mayor, que algunos están vivos y otros no, de que algunos vecinos es como que, no sé si la palabra es ayudaba a que no se tomaran esos espacios, como que ayudaban a los militares como para que no, ese espacio no lo puedes tomar, que esto, que el otro. La repoblación del barrio no fue inmediatamente después que terminó la dictadura, sino que fue todo un periodo. Yo creo que en el 85 más o menos empezó a venir gente de a poquito. Inclusive la parte que está poblada acá en la parte baja del barrio, que estamos cerquita, hay fotos satelitales del año principio de los 90 donde se muestra que hay partes que todavía no tienen viviendas, y en la siguiente foto que ya todas las está copado, porque era una zona inundable, entonces fueron tirando escombros y eso para poder asentarse en ese lugar. Son fotos satelitales que me regalaron de afuera. En realidad la erradicación de los más de 21.000 habitantes del censo que se hizo previo, el censo del 81, 80, por ahí se hizo un censo, había marcado que en Villa 20 había más de 21.000 habitantes. De esos quedaron 2.000, 3.000 como mucho, o sea, la erradicación fue nefasta, o sea, fue muy profunda. Y bueno, los que se fueron, algunos, veníamos comentando hace rato, que algunos los llevaban en tren afuera del país, ya sea a Bolivia o a Paraguay, ¿no? Esas personas no sé si con el tiempo regresaron, pero bueno, después el barrio se fue poblando. Recuerdo que a mitad de la década de los 80 también hubo una importante migración de hermanos chilenos que se asentaron acá en el barrio, justo en la cuadra contigua donde yo vivo actualmente. Había un grupo que vino de Chile. Y recuerdo esto porque también por ese tiempo la canchita, que era un lugar vedado para actividades deportivas, habían llenado de escombros, tengo fotos de eso. Se acondicionó nuevamente y volvieron los campeonatos de fútbol en el 86, 87, y había un equipo que era de todos chilenos que participaban en ese campeonato de fútbol. Yo tengo recuerdos, les decía que a mí, me tocó atenderme siendo niño en ese lugar, y la médica que me atendía a mí, la pediatra, a ella la pasaron al CESAC 14, que está en Sildañez. Me acuerdo el nombre de la médica, todavía se llamaba Silvia Eppelbaum. Inclusive algún médico acá del centro de salud la conoció siendo residente.
Y bueno, mi mamá me llevaba a ese lugar, íbamos en colectivo hasta ese lugar y después volvíamos caminando, porque no es lejos Sildañi, es de acá, del barrio. Y después cuando ya llegué a la adolescencia, ella ya estaba en el Piñero y yo iba al Piñero para que me atendiera la misma médica que me había atendido de niño, más chiquito. Pero me parece que... de cómo se logró... Volver a abrirlo. Sí, esto que les comento, una vez que termina la dictadura, queda una persona de vigilancia de la municipalidad y él estaba toda la jornada ahí. Recuerdo siendo niño todavía, jugar a las bolitas en la vereda, que era la única vereda que tenía cerámicas o mosaicos, baldosas. Y después esta persona deja el lugar y ahí es donde mi amigo Rafa con su esposa y otros vecinos empiezan a cuidar el lugar para que no fuera intrusado por familias que volvían al barrio, ¿no? Y después, año 85, ahí comienza ese lugar a funcionar como depósito del Plan Alimentario Nacional, la famosa caja PAM, ¿sí? Y empiezan ahí a repartir las cajas a los vecinos que estaban en el barrio. Después, como sabiendo ellos que eso había sido un centro de salud, lo empiezan a acondicionar y había una vecina que está viva todavía, que se llama Cristina, que ella fue enfermera del centro de salud. Comenzó ella a trabajar ahí, ad honorem. La hermana Costi, que también fue enfermera acá, se jubiló hace 2 años, también se capacita, hace el curso, estudia y también se recibe de enfermera. Y otros vecinos empezaron a colaborar. Después aparece en escena un médico pediatra que trabajaba en el CESAC 3, que está acá cerquita, en Lugano 1 y 2, porque él atendía a ese lugar a muchos niños y cuando le pedía la dirección a las madres de dónde venían, le decían, venimos del otro lado de la laguna, y era porque acá cerquita había una laguna y ellas vivían allá, pero no tenían dirección de casa ni nada, sino una casa perdida en medio de la nada. Entonces él vino al barrio y conoció, justo se encontró con las personas que estaban acondicionando ese lugar para que volviera a funcionar como salita. Entonces, al año siguiente, en el 86, comenzaron las atenciones y ahora este año el CESAC 18 va a festejar sus 40 años de reapertura, de vida. Tiene mucho más porque ese lugar como posta de salud nació a fines de los 60, a principios de los 70, pero de la reapertura post-dictadura se celebran este año 40 años. Es un lugar emblemático del barrio, es un lugar que tiene mucha historia, inclusive aquel primer centro de salud nació a raíz de un cura que llegó a mitad de la década del 60 al barrio, Héctor Botán, cura tercermundista, ¿sí? Y él llega a una casita prefabricada que estaba detrás de donde está aquel viejo centro de salud. Y dice que cuenta él que cuando llega vinieron unos niños a preguntar cuándo iban a volver los médicos. Y él se dio cuenta de que de vez en cuando venían los médicos a ese lugar, entonces dicen que recibió una donación de afuera y esa plata la volcó, en vez de hacer una capilla, en hacer una posta sanitaria, con la ayuda de mano de obra de los vecinos. Y cuando estaban terminando de construir ese lugar, que no era muy grande, vinieron de la municipalidad, que en ese tiempo era Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, a decirles que si ellos cedían ese espacio, se iba a poner personal rentado a trabajar ahí. Y que él hizo una asamblea con los vecinos que habían ayudado a construir el lugar y todos estuvieron de acuerdo de que iba a ser un progreso para el barrio de que hubiera personal rentado y de la municipalidad. Por eso ahí arrancó, algunos dicen 69, otros dicen 70, arrancó aquel primer, no sé si llamarlo centro de salud o posta de salud o salita. Justamente Botán vino al barrio a mitad de los 60 y después él lo mandan creo que a la iglesia que está en el centro de Lugano, y entonces a partir de viene Richardel a trabajar acá y estuvo un tiempito, no sé cuántos años, pero después él se fue de acá y fue ahí al Bajo Flores a trabajar y bueno, hizo su obra en ese lugar. Y después de Richardel vino, creo que yo, la que conozco, al que conocí, el padre Miguel, el nombre no lo tengo. Bueno, y después viene el cura Pajarito, cuando comienza la democracia, que se llamaba Carlos Fernández. Él vino en el 85-86, estuvo un tiempito, después dejó los hábitos y después vinieron otros curas. Todos dejaron algo en el barrio. Y a los que yo conocí, no los que leí o estudié o me contaron, no, fueron muy importantes. Bueno, ahí tengo otro documento más de una asamblea que llama A Tener el Cura, que compañeros estamos reconstruyendo, reconfigurando el barrio, sería bueno que hiciéramos una asamblea. Tengo un folleto ahí de los que hicieron de esa nota.
Eso fue en el 86. Tengo también por ahí un documento de una carta de apoyo a una huelga que propuso la CGT, firmada por la Comisión de Demandantes. Y otros documentos más que se los pasé a unas compañeras que son investigadoras, Valeria Schnikovsky y otras más. Bueno, obviamente que los curas siempre aportaron mucho para el barrio, inclusive los puentes peatonales que cruzan las vías, que tenemos actualmente 3. El primero se hizo también fines de los 60, principios de los 70, porque el tren que cruza ahí a la altura de la loma del Luano, antes pasaba a una velocidad importante y justo es una curva y no había puente, entonces la gente bajaba y a veces se encontraba con el tren y falleció mucha gente. Entonces el primero se hizo por la acción del cura Botán, el que está sobre Miralla, cerquita de la iglesia. El segundo que se hace a la altura de esta calle Corbalán y la vía. Se hizo creo que se llamaba Raúl Nam, el cura que se encadenó a un poste, porque también habían habido varias muertes en ese lugar, inclusive gente que yo conocía que fallecieron por las vías del tren, en las vías del tren o por los trenes. También lo hizo un cura. Ese segundo puente se hace de manera provisoria hasta que se edificara otro más allá de concreto. Se hizo aquel segundo puente y este puente quedó. Así que tenemos 3 puentes que cruzan porque lamentablemente los colectivos no entran al barrio, sino que lo tomamos en la periferia y bueno, la gente tiene que cruzar la vía o bajar acá a la avenida para tomar los colectivos. No, obviamente mucha presencia policial. Yo no tengo recuerdo, lo vi en videos en la 31, cómo tiraban abajo las viviendas, ¿no? Que venían las topadoras o si no hombres con masas importantes, ¿no? A golpear. No tengo ese recuerdo, pero sí de las topadoras que se estacionaban al frente del viejo centro de salud, y siendo chiquitos nos jugábamos a las escondidas en medio de la rueda esa gigante, de esas cosas sí recuerdo. Y bueno, también lo que les contaba, yo bajaba por Miralla, que es una calle que está acá a un par de cuadras, y era todo poblado, y después al año siguiente no había nada. ¿Sí? Y después jugar entre los escombros que habían quedado como si hubiera sido una guerra, porque quedaban vestigios de casas. Y después ya cuando se empieza nuevamente a poblar, la gente aprovechaba esos vestigios para tirar un techo ahí sobre eso y empezar a vivir.